La salvación es por fe de creer y confiar en Cristo. El tema de hoy es: la salvación se hace efectiva a través de la fe. Cuando hay fe, no hay obstáculo para el que quiere reconocer a Cristo como su Salvador. Aquí en Hechos capítulo 16 hubo una historia de un personaje que fueron muchos que trabajaron en esto de la conversión, pero en sí la historia es de esta manera. En el verso 31, el apóstol Pablo y Silas, ellos le dijeron al carcelero, y luego vamos a ver la historia, por qué sucedió, por qué llegaron ellos a ese lugar, a la cárcel, Pablo y Silas. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay una historia, y dése cuenta de la manera como los adversarios, porque así se les puede llamar, los que están en contra de nuestro Señor Jesús, ellos dice que iban camino a la iglesia a orar, Pablo y Silas. Ahí empieza la historia. Pero de repente escucharon ellos allí unas voces de una mujer. Y es por eso que lo llevó al encarcelamiento. Ese fue el origen. Esta mujer dice que daba mucho dinero porque hacía que hicieran dinero por las cosas que ella hacía. Pero esta mujer siempre salía una voz de ella y que decía: estos siervos de Dios son enviados del Altísimo. Y así solía por 3 días, cuando de repente el apóstol Pablo se le quedó viendo y reprendió al espíritu que estaba en ella y salió de ella, y eso fue lo que sucedió, que lo llevaran ante el concilio y los pusieran en la cárcel, atados de los pies, de las manos, a ambos, como estaban los demás ahí en la cárcel. Y dice que ordenaron algo así, los sacerdotes, que los pusieran hasta el fondo, a modo de que cruzaran varias puertas y no pudieran salir. Eso sucedió con el apóstol Pablo y Silas. Es conmovedora esta historia, pero a la vez fue alegre el final, más para este carcelero, o sea, el guardia que los cuidaba. Y allí cuenta la historia de que ellos dicen que oraban y cantaban himnos. Y cuando ellos hacían esto, de repente se vino un terremoto, pero tan fuerte que abrieron las puertas y rompieron las cadenas donde ellos estaban atados. Vean el poder de Dios, que para Dios, aunque usted tenga y diga: no, es que no puedo y que aquí estoy encadenado, pues déjeme decirle que Dios rompe esas cadenas si usted está dispuesto a seguir a Cristo. Pero de verdad, porque muchos están en la cárcel, pero lo que hacen es
valerse de la palabra de Dios, viene Dios y tiene misericordia y los saca. Y cuando salen, son unos malvados porque se olvidan de Dios y siguen haciendo las fechorías que antes hacían. Ahí Pablo y Silas y los demás que estaban allí, ahí estaban adentro. Pero cuando el carcelero, dice ahí la palabra, despertó, él tomó una espada en su mano y se iba a matar. Pero se dio cuenta rápido el apóstol Pablo y Silas y le dijeron, no te hagas daño. Todos estamos aquí, ven a ver. Encendiendo la luz, vieron y todos estaban allí. Y este carcelero se atemorizó del poder que en ellos había. Entonces, dice aquí el verso 30, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y lo que leí allí, que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que le contestaron ellos. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Y en esa oportunidad, allí, como él era el cabeza de su hogar, oiga usted que es cabeza de hogar, él fue el que inició y creyó en todo lo que ellos le dijeron, porque ellos les hablaron la palabra de Dios. O sea, el plan de salvación, como siempre se hace en predicaciones evangelísticas y también en los templos. Entonces aquí sucedió algo y se bautizaron todos. Cuando habla de todos, aquí dice que fue toda la familia del carcelero. Toda la familia del carcelero fue salva. Y dice, y llevándolos él a su casa, o sea, a Pablo y a Silas, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ellos estaban contentos porque ya tenían a Cristo en su corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Estos siervos de Dios no escatimaron ni se pusieron tristes por haber estado en ese lugar. Es más, ellos dijeron, pues aquí hay una oportunidad para hablar de la palabra. Pero se la hablaron al carcelero. ¿Hace usted eso? ¿Hace usted el trabajo que Dios nos ha dejado a todos? ¿Cumple eso? Es importante hacer ese trabajo que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es el mensaje para usted? ¿Cuál es el mensaje que usted debe de recibir? ¿O qué nos dice aquí con esto que hicieron estos dos siervos de Dios? Creer a Dios, su palabra, arrepentirse de todo su corazón. Eso es lo que nosotros debemos de hablar a los demás, como yo lo estoy haciendo para usted que no tiene a Cristo en su corazón. Arrepentirse. Arrepentirse quiere decir que usted ante Dios está confundido y tiene que reconocerle como su Salvador. Y ese es el camino que Él tiene trazado para usted a partir de ese momento en que usted se arrepiente.
Conclusión. ¿Qué nos dice Romanos 10:9? Bueno, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, porque en el corazón es donde se cree, no de labios, del corazón, de ahí debe de salir esa seguridad que sí creo en Cristo Jesús, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Quiere usted ser salvo? Pues la salvación es por el creer en Jesucristo.